Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No puedo engordar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, aunque no lo crea, hay personas que realmente sí tienen un problema de que no logran construir cuerpo. O sea, son personas bien delgadas que no importa lo que hagan, continúan siendo demasiado delgadas. Y la persona no va a estar feliz porque cuando se mire en el espejo, pues lo que ve no le agrada. No logra tener un cuerpo con la fuerza, con el tamaño que le gustaría tenerlo. Son personas que tienen un cuerpo demasiado delgado, demasiado que se le ven las costillas, y no importa lo que haga, no importa la cantidad de alimentos que coma, simple y sencillamente no logra de ninguna forma construir el cuerpo. Ahí están las personas que tienen problemas de obesidad y también están las personas que son demasiado delgadas, ¿no? Que hay algo que pasa en el cuerpo que voy a explicar ahora, que simplemente la persona no puede de ninguna forma construir un cuerpo, ¿no? Sino que siempre tiene un cuerpo finito, que ha perdido musculatura y demás, ¿no? Voy a explicarlo un momentito en la pizarra. Fíjense. Hemos hablado en otras ocasiones de la importancia que tiene uno conocer el sistema nervioso. El sistema nervioso pues, se divide en pasivo y sistema nervioso excitado, ¿no? El sistema nervioso pasivo, pues hemos dicho que es como si fuera el freno. Frena las actividades, o sea, reduce la velocidad de los movimientos internos del metabolismo del cuerpo, ¿no? Y el sistema excitado sería como el acelerador. La forma en que el cuerpo se mantiene es que el cuerpo mantiene un balance entre estos dos. Un balance entre pasivo y un balance entre excitado, ¿no? El sistema nervioso pasivo es el que nos permite dormir. Dormir profundo. Usted puede dormir profundo, pues tiene activo el sistema nervioso pasivo. Sin embargo, el sistema nervioso excitado es el que nos permite estar bien alerta. Si hubiera un peligro, ¿verdad? Pues yo tendría que tener muy activo el sistema nervioso excitado. Así que, básicamente, estos son como los dos lados de una moneda, ¿no? Y el cuerpo se pasa todo el tiempo fluctuando de un lado al otro, ¿no? Porque ambos son igual de importantes para poder sobrevivir. Ahora, cuando una persona tiene, como mi cuerpo, una tendencia a ser un cuerpo pasivo, por ejemplo, mi cuerpo es pasivo, el de mi esposa Elizabeth es excitado. Yo tengo un sueño bueno, o sea que aquí hay un sueño profundo. Sin embargo, el excitado tiene un sueño liviano. En otras palabras, que el que tiene sistema nervioso pasivo le da trabajo levantarse y a un ruido no lo siente tan fácil. Pero el que tiene un sistema nervioso excitado, cualquier ruidito lo siente y puede caer sentado en la cama nada más que de oírlo, porque es un cuerpo que está bien alerta, ¿no? O sea, son dos sistemas, todo el cuerpo está dividido en dos partes, el pasivo y el excitado, ¿no? El pasivo tiene que ver con digestión, con descansar, con relajarse, y el excitado tiene que ver con acción, con la musculatura, con pensar, con ver, ¿no? Estos dos sistemas alternan uno al otro, ¿no? Pero todo el mundo tiene cierta tendencia o más hacia el pasivo o más hacia el excitado. Y ahí es que decimos cuál es el tipo de sistema nervioso que usted tiene. Por ejemplo, el cuerpo mío pasa más tiempo en el lado pasivo que en el lado excitado, sin lugar a dudas. Por lo tanto, yo como bien, puedo comer grasa y me cae bien, duermo profundo, puedo dormir pocas horas y me levanto descansado. Mi esposa o Jorge tiene un sistema nervioso excitado, aman del café, aman del dulce, tienen que estarse moviendo todo el tiempo, no pueden estar quietos y tienen un sueño liviano y se puede despertar con un ruidito, ¿no? Son sistemas distintos, ¿no? Ahora, una persona va a estar siempre el cuerpo más tiempo en un lado que en el otro, pero cuando la persona básicamente empieza a tener problemas de que el cuerpo está demasiado delgado, un cuerpo demasiado delgado, en verdad lo que pasa es que es un sistema nervioso que está demasiado excitado, está excesivamente excitado, ¿no? Está tan excitado que entonces la tiroides, que está la glándula que está aquí, empieza a recibir tantos impulsos del sistema nervioso que la tiroides se desarrolla y se recrece. Cuando se desarrolla demasiado la tiroides es como si le diera un hipertiroidismo. Cuando esa tiroides recibe impulso, pues entonces actúa y produce tantas hormonas que el cuerpo lo que hace es que quema. Las hormonas de la tiroides, cuando están muy activas, lo que hacen es que catabolizan el cuerpo, lo rompen para consumirlo. Así que básicamente cuando la tiroides está muy acelerada, la persona adelgaza.
Cuando la tiroides está muy lenta, que se llama hipotiroidismo, la persona engorda. Por eso que muchas de las personas que tienen hipotiroidismo, pues tienen demasiado activo el sistema nervioso pasivo. Pero cuando tienen hipertiroidismo, que está demasiado acelerada, tienen demasiado activo el sistema nervioso excitado. Así que muchas de las personas que son bien delgadas, que no importa lo que hagan, hacen ejercicio o lo que sea, no pueden aumentar de peso, lo que pasa es que el sistema está demasiado excitado. ¿Cómo se tranquiliza? Pues si yo quisiera que una persona que está bien delgada empiece a ganar peso, pero peso saludable, no de pura grasa, pues no le diría que se vaya a comer azúcar, ni donas. Le diría, ok, tienes un cuerpo que está demasiado delgado, que no puede construir, que se ve que está catabolizando, rompiendo todo lo que tiene, pero lo que necesitamos es tranquilizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Muchos jugos de vegetales. Los jugos de vegetales pues tienen mucho potasio, mucho magnesio, eso tranquiliza el sistema nervioso. Vamos entonces a darle buena proteína, pero si le vamos a dar proteína tiene que ser proteína blanca. Estamos hablando de pollo, pavo, pescado, huevo, blanca, no carne roja, porque la carne roja no es apropiada para el excitado. La carne roja es apropiada para que tiene un sistema nervioso pasivo, ¿no? La carne roja excita el sistema, ¿no? ¿Qué más le daría? Pues yo le daría a esta persona alimentos como decir huevo, ¿verdad? Pero combinado con carbohidratos, y si voy a usar carbohidratos no voy a usar una gran cantidad. Tampoco lo voy a dejar con cero carbohidratos porque no es comer pura proteína tampoco, ni carne. O sea que voy a tratar de usar carbohidratos de buena calidad como almidones, como decir papa, ¿no? Si voy a usar arroz, uso poco arroz, ¿no? Y voy a tratar de utilizar una dieta tipo más 2x1. En vez de una dieta 3x1, la dieta 3x1 es así. La dieta 3x1, usted tiene una cuarta parte de E y 3/4 partes de los A, ¿no? Pero en una 2x1, usted tiene una proporción más alta de carbohidratos. Así que usted diría acá que aquí va el E, que es el que engorda, y aquí van los dos A, ¿no? Así que si yo quisiera engordar un cuerpo, pero engordarlo de una forma donde no sea pura gordura de grasa, sino que sea más musculatura, que sea un cuerpo, ¿verdad? Saludable, fuerte, pues yo utilizaría la dieta 2x1, le daría alimentos con bastante grasa, pero con grasa buena, grasa saturada, mantequilla. No le estaría hablando de grasa de freír, sino grasas saturadas que el cuerpo puede utilizar. Le daría buena proteína, que sería proteína blanca, como decir pollo, pavo, pescado, porque es un sistema nervioso excitado, muchos vegetales o jugos de vegetales, y le daría buena proteína y un carbohidrato controlado, ¿no? Si hago eso, este cuerpo se va a tranquilizar. Obviamente tengo que darle bastante agua, porque si le doy agua también al cuerpo hidratarse, también se tranquiliza. Todo esto produce un balance hormonal donde el cuerpo, en vez de estar tan excitado y con la tiroides acelerada quemándolo todo, se pone más normal, más al centro, y entonces todo empieza a llegar a un punto donde el cuerpo puede construir musculatura, puede construir carne, y ese cuerpo entonces puede llegar a tener un cuerpo razonablemente fornido, ¿no? Así que esto se los comunico, pues, porque la verdad siempre triunfa.